Levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas. Levanto mis manos, aunque tenga mil problemas. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir. Vamos a ir al libro de los Hechos. Un momentico, vamos a ir al libro de los Hechos, al capítulo 1 y versículo 8. ¿Lo tenemos? Dice la palabra del Señor: pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra. Amén. Amén. Sabemos, hermanos, que nuestro Señor Jesús comisionó a los 12 apóstoles con poder del Espíritu Santo para que le fueran testigos. ¿Desde dónde? Principalmente desde Judea, luego Samaria y hasta los confines de la tierra. Pero los apóstoles ya no están. Entonces, esta gran comisión no solamente era para los apóstoles, es también para nosotros. Amén. Amén. Porque el Evangelio no se detiene. El Evangelio tiene que seguirse expandiendo hasta los confines de la tierra. Y en esta noche, con la ayuda del Señor, vamos a hablar precisamente de este tema, que es la guía del Espíritu Santo en la evangelización. Nosotros, hermanos, necesitamos la guía del Espíritu Santo para la evangelización. Es lo mismo que decir que el Espíritu Santo es quien nos respalda en el ministerio de la evangelización. Es el que nos respalda en la labor de rescatar almas para Cristo. Es el Espíritu Santo. Amén. Amén. Sabemos, hermanos, que todo hombre, todos los seres humanos tienen espíritu, ¿o no? Amén. Claro, porque si no tuviesen espíritu, entonces no vivirían. Pero hay una gran diferencia en tener usted el espíritu natural a tener el Espíritu Santo de Dios. Son dos cosas muy diferentes, ¿sí? El único trabajo, hermanos, del mundo que exige tener el poder del Espíritu Santo es rescatar almas. Para ninguna otra profesión en el mundo se necesita eso. Usted puede ser un buen médico, un abogado, un arquitecto, un científico, lo que usted quiera en profesión en este mundo, y no se le exige tener el Espíritu Santo de Dios. Pero para salvar almas sí se necesita el poder del Espíritu Santo. Especial, ¿sí o no? Único, en realidad. Es la única profesión que exige tal requisito. Todos nosotros queremos y anhelamos tener un ministerio fuerte. Pero algo escuchaba yo, y eso se lo escuché al hermano Albarracín recientemente en un estudio que dio en la que, y él hablaba acerca de eso. Nosotros queremos muchas veces ver la iglesia llena, ¿cierto? Queremos que las personas se conviertan a Cristo, pero el crecimiento realmente empieza ¿en quién? En nosotros mismos. Si queremos ver la iglesia llena,
creciendo, tenemos que crecer primero nosotros. ¿Sí o no? Amén. Un convencido convence a otro. Cuando uno está convencido, ¿a quién está siguiendo en este mundo? Puede convencer también a otro. Pero si nosotros mismos no hemos crecido espiritualmente, va a ser muy difícil que crezca la iglesia, va a ser muy difícil que las familias sean estables, que la juventud cambie, que la sociedad cambie, porque primero tengo que cambiar yo, tengo que crecer yo. Y para eso se necesita principalmente ¿qué? El poder del Espíritu Santo. Recuerden ustedes que el Señor Jesús, antes de iniciar su ministerio, ¿qué pasó con él? Primero fue ¿qué? Bautizado. Cuando el Señor Jesús se acerca a Juan el Bautista y es bautizado por Juan el Bautista, dice que el Espíritu Santo se posó sobre él como en forma de paloma y se escuchó una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia, a él oí. Y comenzó el ministerio de nuestro Señor Jesús y fue llevado al desierto para ser tentado por 40 días y 40 noches. Y después de eso llegó fortalecido y empezó su ministerio. Imagínense ustedes qué tan importante es tener el respaldo del Espíritu Santo para la labor de rescatar almas, para la evangelización, para cualquier cosa que usted quiera emprender dentro de la iglesia y en su propia vida. Es necesario, es esencial el Espíritu Santo. Y ese es el primer punto que quiero que miremos, porque todo aquel que siente un llamado especial por Dios a ser partícipe de un ministerio, de este ministerio de la reconciliación del mundo con Dios, eso es un ministerio. Todo aquel que siente ese llamado especial en su vida, lo primero que tiene que entender es que necesita al Espíritu Santo. Y eso lo podemos ver nosotros en Hechos 2:38. Vamos a ir allí, vamos a leer. Es un texto bien conocido por todos, pero es necesario que lo leamos. Hechos 2:38. Después de que Pedro da su discurso y los que estaban allí escuchando se compungieron de corazón porque sabían que habían matado al Mesías, al Salvador del mundo, le preguntaron a Pedro: hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro, ¿qué les dijo? Arrepentíos y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, si nosotros necesitamos principalmente el Espíritu Santo para iniciar esta profesión, ¿qué debemos de hacer primero? Entender que somos ¿qué? Pecadores, que no tenemos el Espíritu Santo de Dios, que por nuestras propias fuerzas no podemos hacer nada. Podemos tener muchos logros en la vida, ser exitosos, lo que usted quiera, pero para usted ser pescador de hombres necesita primero entender que usted debe arrepentirse. ¿Qué es arrepentirse? Cambio. ¿Qué más? ¿Qué más es arrepentirse? Olvidarse de todo el pasado y ser una nueva criatura en Cristo. Amén, sí. Viene de la palabra arrepentire, que significa devolverse de. O
O sea, que usted va por un camino de error, como cuando usted va por un camino, por un monte, qué sé yo, una trocha, y usted siente que se perdió, que no va por el camino que es. Yo creo que es el viento, ¿no? El viento es el Espíritu Santo. Entonces, cuando usted entiende que usted va por un camino por el cual usted está perdido, ¿usted qué hace? ¿Usted continúa? Y si ve varios caminos, no, usted no se mete por ahí. ¿Qué hace? Se devuelve hasta el punto donde usted considera que se perdió. Un nuevo giro. Exacto, un nuevo giro. Se devuelve para poder encontrar ¿qué? El camino correcto. Eso es arrepentirse. Nosotros sabemos que llevamos un camino que conduce hacia dónde sin Cristo, hacia la condenación. Y cuando yo entiendo que yo soy pecador, que yo necesito del perdón de Dios, me tengo que devolver. Necesito arrepentirme. ¿Arrepentirme de qué? Pues de los pecados. ¿Quién puede decir delante de Dios que nunca ha cometido pecado? Que nunca ha hecho nada malo. Yo creo que desde que tenemos uso de conciencia, empezamos a entender lo que es lo malo y lo que es lo bueno. Sencillo. Entonces, todos sin duda necesitan de arrepentimiento. Y ese arrepentimiento nos lleva a entender que necesitamos ser perdonados de los pecados. ¿Cómo nos perdona Dios los pecados? Como dice la palabra, bautizándonos. ¿Qué es el bautismo? ¿Qué significa la palabra bautismo? Sumergir, sumersión, ¿cierto? Inmersión. Viene de la palabra baptismo, que significa sumergir. Entonces, cuando nosotros nos sumergimos en las aguas, el agua simboliza limpieza, pureza, la cual obra como si fuese la sangre de Cristo, lavando nuestros pecados, no las inmundicias de la carne, dice la palabra, sino de la conciencia. Dios empieza a lavar su conciencia, sus maldades, y al salir de las aguas recibimos ¿qué? El don del Espíritu Santo. Es un sello de aprobación. Dios dice: ahora tienes mi poder. Ahora, como dicen por ahí, tengo el poder de lo alto. He sido investido por el Espíritu Santo de Dios. Tengo el poder para empezar ¿qué? Un ministerio. En mi propia vida primero y después en la de los demás. Es esencial. Sin eso no se puede iniciar, hermanos, un ministerio de evangelización al mundo. No se puede. Puede que lo intenten, pero no se puede. Y yo no entiendo cómo en el mundo religioso hay personas que predican, que hacen tantas cosas, pero no tienen el Espíritu Santo, no han sido bautizados. ¿Cómo lo hacen? Pueden hacerlo, pero pienso yo, no tienen el respaldo de Dios, no tienen el Espíritu. Y recuerden que Satanás se disfraza como hijo de Dios. Entonces, necesitamos entender ese punto para poder pasar al siguiente, que es la aprobación divina. No solamente es bautizarnos, ¿sí?, sino que también tenemos que tener de parte de Dios la aprobación divina para empezar ese ministerio. Es Dios el quien aprueba quién va a servir en un ministerio, ¿sí?
Y para eso quiero que vayamos a Primera de Samuel. Primera de Samuel, capítulo 16. Y vamos a leer desde el versículo 6. ¿Lo tenemos? Dice la palabra del Señor. Y aconteció que cuando ellos entraron, vio a Eliab y se dijo: ciertamente el ungido del Señor está delante de él. Enfoquémonos aquí un momentico, hermanos. Recordemos un poco qué era lo que estaba aconteciendo acá, en este contexto. Recuerden que Dios había desechado a Saúl como rey, porque Saúl no permaneció fiel en todo lo que Jehová le había mandado. Entonces Dios envió a Samuel a la casa de ¿quién? ¿De quién? David. ¿Quién da más? ¿A la casa de quién envió Dios a Samuel? A la casa de Isaí. Y le dijo: ve, porque yo ya me voy a proveer de un rey, uno que es que conforme a mi corazón, uno que va a hacer todo lo que yo le diga. Y cuando Samuel llegó, al primero que vio fue ¿a quién? A Eliab. Un hombre como, yo me lo imagino, alto, tipo actor de cine de Hollywood, ojos azules, tipo Brian, así más o menos, alto, ¿sí o no? No calvo, buen pelo, fornido, de buena presencia. ¿Y qué dijo Samuel? Ciertamente, ¿qué? Mira lo que dijo Samuel cuando lo vio: ciertamente el ungido del Señor está delante de él. Ese es el rey, con razón Dios me mandó acá. Es que mire ese tipo, tremendo. ¿Y qué le dijo el Señor? Versículo 7. Pero el Señor dijo a Samuel: no mires a su apariencia ni a lo alto de su estatura, porque lo he desechado. Pues Dios ve no como el hombre ve, pues el hombre mira la apariencia exterior, pero el Señor mira el corazón. Tremendo, hermanos. Tremenda la enseñanza que nos da nuestro Dios acá. Porque imagínese usted, Samuel se dejó impresionar por la apariencia exterior, y eso nos pasa a nosotros muchas veces, ¿sí o no? Pensamos porque el que viene de afuera, porque tiene dinero, porque es estudiado, porque tiene un doctorado, un PhD, lo que sea, porque estudió, no sé, en Harvard, es el superdotado. Entonces pensamos que ese es el ungido de Dios, ese es el que Dios va a usar en la evangelización, ese es el que Dios va a usar para que muchos se conviertan, ese es el que Dios va a usar en una campaña evangelística aquí en Cuba para que hayan quién sabe cuántos bautismos, y nos dejamos impresionar por todo eso. Samuel se impresionó. Y adivinen qué, Dios dijo: lo he desechado, ese no es, ese no es. Y así empezaron a pasar varios. Yo imagino eso como un desfile de modas. Venga, y tiene otro por ahí, sí, claro, siga, el que sigue, por favor. ¿Está media vuelta? ¿Cómo lo vio? Dios no, tampoco es.
Bueno, pero está el otro que ese yo creo, pase por favor. Media vuelta, salude, siga. Tampoco. Y así pasaron ¿cuántos? ¿Cuántos pasaron? Como 6, ¿cierto? Sí. Imagínense ustedes, ni siquiera el papá ni la mamá tuvieron en cuenta a David. Venga, y estos son todos, porque es que ninguno de estos es. Ah, sí. Ah, pero por allá hay uno. Oiga, imagínense, ni siquiera. El Chichipato está por allá. Chiquitico. Sí, está por allá. ¿Qué estaba haciendo? Apacentando ovejas. Ese ni se ha bañado. No, ¿y qué lo vamos a hacer pasar aquí? Qué pena con Samuel. Ese oliendo a pura oveja, a puro pasto. Ese mantienes por allá en el monte. Imagínense, no lo tuvieron en cuenta. Ni siquiera la misma familia lo tenía en cuenta. Lo menospreciaron como posible candidato para rey. Y Samuel le dijo, no, tráigalo porque yo no me puedo ir hasta que no pase el último. Y cuando llegó David, ¿qué dijo Dios? Ese es. Únjalo. Ese es. Porque Dios no mira la apariencia, sino que el corazón. Este es el que va a hacer todo lo que yo le diga. No como Saúl, que era fornido, bien, una presencia hermosa y ese no hizo lo que yo le mandé. En cambio este sí lo va a hacer. Este sí tiene un corazón conforme al mío. Entonces tenemos que entender, hermanos, que es Dios quien aprueba. Yo no sé de qué contexto venga cada uno, no sé qué estudio tuvo cada uno, de qué familia venga, no sé cuántas cosas haya hecho en la vida, no sé. Lo único que yo sé es que Dios es el que aprueba o desaprueba. Y cuando Dios escoge a alguien, nadie puede hacer nada. Nadie. Ni siquiera Saúl pudo hacer algo contra David con todo su ejército. No pudo. Porque Dios ya lo tenía destinado para ser rey. ¿Sí? Entonces, Dios es el que aprueba porque Él mira el corazón. La pregunta es, ¿tenemos un corazón dispuesto? ¿Tenemos un corazón conforme al de Dios? Porque las personas pueden hablar muy bien de nosotros, las personas pueden decir cosas maravillosas de nosotros, pero lo que las personas en realidad miran de nosotros es la reputación, porque las personas no pueden mirar lo que hay acá en el corazón, miran en lo de afuera. Oh sí, es un gran hombre, muy buen padre de familia, cada 8 días lo vemos que sale para la iglesia, muy respetuoso, muy amable, muy caballeroso, una familia muy bonita, honrado, honesto. Pero muchas veces lo que hay por fuera no es lo que hay por dentro. La gente lo que mira de nosotros muchas veces es la reputación. Puede que uno goce de una muy buena reputación ante la sociedad, ante los hermanos de la iglesia, ante la misma familia, pero ¿cómo es cuando estamos solos? ¿Cómo es? Porque cuando estamos nosotros solos, donde nadie nos ve, ahí es donde sale a flote nuestro verdadero carácter. Ahí es donde sale a flote quiénes somos nosotros, donde nadie nos ve. Ante los demás podemos aparentar muchas cosas, pero Dios sí conoce el corazón, lo que hay en lo más profundo de él. Él sí sabe quiénes somos, ahí no nos podemos engañar, ¿sí? De hecho, Charles Chaplin decía eso. Charles Chaplin decía que lo que la gente mira de nosotros es la reputación, pero lo que nos interesa a nosotros es la conciencia o el carácter. Porque puede que incluso la gente nos juzgue mal,
como en el caso de David. No lo tuvieron en cuenta, pero Dios sí. Y muchas veces puede que la reputación, o no gocemos de una muy buena reputación, porque las personas, y me incluyo, tendemos a juzgar muchas veces por las apariencias. Y el Señor Jesús lo dijo muy claro: juzguen con justo juicio y no según qué, no según las apariencias, porque las apariencias engañan. ¿Sí? Entonces puede que ante otros no tengamos una buena reputación, pero Charles Chaplin decía: a usted no le importa eso, a usted lo que le importa es su conciencia, que usted realmente sepa quién es usted y que tenga la aprobación de Dios. Lo que digan los demás no importa, yo sé quién soy, Dios sabe quién soy, y eso es lo más importante, ¿sí? Claro, si tenemos una conciencia tranquila, hermanos, incluso también el Señor Jesús lo dijo, que debemos de gozarnos cuando por su causa hablen toda clase de maldad, de mentiras, de cosas malas contra nosotros, pero mintiendo. Blasfemia contra el Espíritu. No importa que lo que estén diciendo de mí, sí, pero eso no es verdad. Entonces, ¿cómo me siento yo? Tranquilo. Amén. Ay, pero cuando lo que estén diciendo de mí es verdad, ahí sí tengo que estar yo como que, ahí sí tengo que ponerme pilas, pero si es mentira, nada pasa. Mi conciencia sigue tranquila, ¿sí? David tenía el carácter correcto, los otros no. Cuando David fue a buscar a sus hermanos a la guerra, todos estaban atemorizados. ¿Por quién? Por Goliat. Goliat salía y desafiaba al pueblo de Dios todos los días. Vengan, a ver, ¿quién se va a enfrentar contra mí? Aquí estoy. Y todo el mundo temblando. Y llegó David, un muchachito que le quedaba grande la armadura, que no fue capaz de salir a pelear con eso porque no era capaz de caminar. ¿Y qué dijo? ¿Cómo es que este incircunciso desafía al pueblo de Dios y nadie hace nada? Y David salió y lo frenteó y lo mató, porque David tenía un corazón dispuesto. Ese era el corazón de David, hermanos. No se dejaba atemorizar. Corazón valiente. Pero los otros, ¿qué? Incluyendo a los hermanos de él, todos se achicopalaron. Sí. Cuando hay un corazón correcto, hermanos, no hay objeción. No importa lo que Dios nos ponga a hacer. Cuando usted tiene un corazón dispuesto para Dios, porque pensamos muchas veces que evangelización es pararnos acá, evangelización es campañas afuera, evangelización es esto, es aquello. No, hermanos, desde las cosas más mínimas es el ministerio de evangelización, y desde las cosas más mínimas se manifiesta el poder del Espíritu Santo. Amén. ¿Recuerdan ustedes a los diáconos, a Esteban y a los otros diáconos que fueron elegidos? ¿Para qué fueron elegidos? Para servir mesas, de meseros. Y entre los requisitos tenían que ser hombres que llenos del Espíritu Santo, para servir mesas. O sea que usted, hermano y hermana, para barrer el local, usted tiene que estar lleno del Espíritu Santo, para limpiar esas sillas, para lavar los vasos, para lavar el baño, para cualquier actividad que Dios le ponga a realizar en su iglesia. Usted tiene que estar lleno del Espíritu Santo, y eso es un ministerio, y eso es lo que nos ayuda a crecer. Porque si a usted no le gusta coger un trapo para limpiar, entonces usted no sabe realmente todavía a quién está siguiendo. Porque todo
todo lo que Dios disponga para que nosotros crezcamos. Hay personas que no les gusta el servicio. Yo me acuerdo siempre del topo de una anécdota que me cuentan por ahí de Ecuador, de alguien que dice que es muy buen predicador, que es el mejor, no sé, pero a la hora de servir, no me gusta, yo no sirvo para eso. Y entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando, hermanos? Si el Señor Jesús fue capaz de ceñirse una toalla y limpiarle esos pies sucios a los apóstoles, me imagino yo esos pies oliendo a vinagre, porque es que créanlo, hermano. ¿Usted cree que cuando usted camina todo el día, vaya quite los zapatos a ver cómo huelen? Ahora usted por ahí en sandalias y andando en pura tierra polvorienta, y llegaron todos a la mesa y todos ahí. No, yo quiero agarrar los pies a Juan, mira cómo tiene los pies. No. Y que caminamos tantas horas para llegar acá. No, yo no. O mirar las de Felipe. No, y mirar las de Pedro. Y todos ahí. ¿Y el Señor Jesús qué hizo? Se ciñó la toalla, cogió un lebrillo con agua y venga, yo les lavo los pies. Porque yo vine a servir y no a ser servido. Y si yo, el Señor, el Todopoderoso, el Rey de Reyes, vine, me humillé e hice este acto de servicio con ustedes, rebajame a hacer un trabajo que era para esclavos, ¿ustedes quiénes son para que no lo hagan? ¿Quiénes somos nosotros dentro del reino de Dios para no hacer? Ay, no, yo ir a recoger ese bollo que va el perro, ay, no, yo no, que lo haga otro. Yo voy a sacar esa basura apestosa, ay, no, gas. ¿Yo qué voy a botar eso? Que lo haga otro. Y si lo hizo el Señor, hermanos, ¿quiénes somos nosotros para negarnos a hacer algo así? ¿Quiénes? ¿Y cuándo queremos nosotros entonces convertir a la gente? Cuando no somos capaces de hacer cosas pequeñas. Cuando el Señor nos dice muy claramente que el que quiere estar en la cima tiene que empezar desde abajo. Porque si usted es fiel en lo más poco, en lo mucho también va a ser fiel. Pero si usted en lo poquito no es fiel, tampoco lo va a hacer en lo mucho. Entonces necesitamos aprender, hermanos, aprender, ¿sí? El apóstol Pablo tuvo que aprenderlo. Imagínense, Pablo estudiaba a los pies de Gamaliel, de uno de los doctores de la ley más famosos en su época. Y Pablo gozaba de una muy buena reputación ante los sacerdotes, ante el pueblo. Y no era cualquiera Pablo. Pablo era un hombre estudiado. ¿Y cómo es que Pablo dice? Estoy enseñado en todo. A estar saciado como para tener hambre. En cárceles, en naufragios, en todo estoy enseñado. Es más, todo lo que yo sé, la reputación de la cual gozo la tengo como basura. Eso no es nada por ganarme el amor de Dios, el amor de Cristo. Eso no es nada. Eso ante lo que mi Dios me puede dar, eso es basura. Y en una parte dice, tengo como por estiércol. Imagínese usted. ¿Cómo pensaba? Parecido a nosotros. No, muchas veces tenemos un cartoncito ahí colgado. ¿Usted dónde estudió? En la que. ¿Y usted? En el pasto. Y estudié griego. Y arameo. Y hebreo. Y no lo digo por los hermanos, lo digo porque muchas veces uno es así. Pero hermanos, a Dios le interesa eso. ¿Vamos a sorprender a Dios con eso? No, a Dios lo sorprendemos con los actos más pequeños, con los actos más humildes. Y Él es el que da la aprobación. ¿Sí? John Maxwell, un escritor cristiano, dice
El talento es un don, pero el carácter es una elección. Es que yo soy así, yo así nací, y a mí ¿quién me va a cambiar? Es que a mí no me enseñaron a ser así. Y yo así es que yo soy muy rabietas. Yo creo que así muero. Así era mi abuelo. Yo no soy nada. Pensamos que el carácter es algo que ya nació con nosotros y que no se puede cambiar. No, el carácter es una elección. Así como usted puede elegir una carrera, usted también puede elegir cómo ser. ¿Sí? El carácter es una elección. Nosotros podemos alcanzar el éxito, hermanos, pero la gente que alcanza el éxito sin un carácter sólido va de cabeza al fracaso. Usted puede llegar a la cima, pero si usted no tiene un carácter sólido, un corazón conforme a Dios, tarde o temprano, ¿qué va a pasar? Así como subió, vea, bajó contra el piso, ¿sí? ¿Y cómo sabemos nosotros cuando una persona tiene un carácter débil o un carácter fuerte, o cómo es el carácter de la persona? Cuando hay crisis. Cuando todo está bien, todos estamos como sonrisa de oreja a oreja, hermanito, Dios te bendiga, ¿cómo está? El hermano, ¿cómo le va? Y cuando hay una crisis emocional, ¿cómo estamos? No quiero ir a la iglesia. Me desanimo. Es que yo no sé por qué voy por allá. Ay, ve ahí, me está llamando la hermana. Ay, tan cansona esta hermana, no le conteste. Estoy mal. No quiero hablar con nadie. Las crisis pueden formar el carácter o pueden deformarlo. Mire Saúl, cuando Dios lo desechó, su carácter se deformó. Él tenía la opción de aceptar que se equivocó, aceptar que Dios lo desechó como rey por no obedecer todo como él le había dicho, ¿sí? Pero él decidió más bien llenarse de amargura, de rencor contra David, y empezó una persecución a muerte contra David sin ningún fundamento, porque David no le había hecho nada. Se deformó el carácter de Saúl, se ensañó contra David. Y cuando pasamos crisis, hermanos, es como cuando la palabra crisis viene de los edificios. Cuando hay un temblor, el edificio entra en crisis. Cuando está bien cimentado, ¿qué pasa con el edificio? No se cae, no se cuartean las paredes, no se nos va a venir esa lámpara encima, está bien construido. Pero cuando las bases no están bien, cuando el carácter del ser humano no está bien fundamentado, cualquier problema lo desestabiliza, cualquier cosa lo saca de casillas, cualquier cosa lo desanima, le da la depre, se estresa, le da un infarto. ¿Por qué? Porque no tiene un carácter fuerte, definido. Y eso se va a ver en las crisis. Por ejemplo, Pablo dice: estoy enseñado a estar saciado, comer bastante carnita, rica, ¿sí o no? Como también para tener que hambre. Pregunto, ¿cómo es usted a las 12 del día en el domingo y el culto todavía no se acaba? Y el hermano todavía sigue hablando. Ese hermano cree que no le da hambre. No. Y empieza a deformarse el carácter, empieza a mostrar realmente cómo es uno cuando le da hambre. Como la propaganda, cuando se convierte en un gremlin, que le dicen: cómete un sneaker. Hay que decirle así a algunos: cómete un sneaker. El
domingo a mediodía de comer, porque ya está. ¿Usted por qué está? Hambre, hermano, tengo hambre. Solamente imagínese usted una horita que todavía no ha almorzado y ya empezó a deformarse el carácter porque tiene hambre. ¿Qué tal que le tocara pasar hambres como le tocó a Pablo? ¿Usted se imagina? En medio de una hambre de esas, ¿qué podemos hacer? Si con una hora de retraso para el almuerzo ya estamos convertidos. ¿Usted se imagina 2, 3, 4 horas que llegue la noche y nada de almuerzo? Ay, Señor. Ahí es donde se sabe, en las crisis. En realidad, el carácter determina confiabilidad y la confiabilidad, respeto. Cuando tienen un buen carácter, hermanos, la gente confía y lo sigue, porque usted muestra ese carácter divino de Dios a través de su espíritu, y la gente empieza a confiar y empieza a seguirle, porque no podemos dar una receta para adelgazar y yo bien barrigón, no puedo. Imagínate yo decirle a la hermana Ivonne, hermana, le tengo un remedio buenísimo para adelgazar, y usted viéndome esa barrigota, los cachetotes, ¿qué va a pensar usted? Uy, este hermano, pero en usted no ha funcionado. ¿Sí o no? No, este hermano que me va a recetar, me pongo como él. No, gracias, hermano. Pero si hay confiabilidad, también va a haber respeto. Vamos a mirar también, hermanos, que en esto de la elección de Dios para un ministerio, tenemos claro que Él es el que aprueba o desaprueba, pero también tenemos en la palabra de Dios unos requisitos que todos conocemos en 1 de Timoteo, en el capítulo 3. Conocemos que hay unos, vamos a llamarlo no requisitos, sino más bien un nivel de madurez espiritual que debe tener una persona para asumir tal ministerio de evangelización, de rescatar almas, ¿sí? Y el primero de ellos es anhelar. ¿Alguno anhela? Levante la mano, ¿alguno anhela? Amén. Porque el que anhela un ministerio debe tener un grado de madurez más elevado que aquel que no anhela. Porque hay personas que pueden estar en la iglesia, en la banca, pero no anhelan un ministerio fuerte de evangelización, sino simplemente estar en la banca, ¿sí? Pero tampoco por eso se van a condenar. Pero el que anhela realmente, el que tiene ese corazón como David, para salir a comerse el mundo y a querer rescatar almas y hacerle frente al diablo, debe tener también, hermanos, un nivel de madurez espiritual también grande. Vamos a mirar allá en primera carta de Timoteo, capítulo 3. Uno en adelante. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, hablando de los obispos, pero vamos a ver que no solamente los obispos deberían de cumplir con este nivel de madurez. Buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea ¿qué? Irreprensible. ¿Qué es irreprensible? Pues una persona que no hay que reprenderla, que no hay que estar diciendo, hermanito, venga, cambie, hermanita, no sea así, hermanito, es que usted es como muy chismoso, hermanita, pero es que usted es muy iracunda, hermanito, es que, o sea, una persona irreprensible es aquella que reconoce sus errores y lo que tiene que cambiar. Y a mí no necesita que nadie me diga
¿Qué tengo que cambiar? Yo lo hago, porque yo soy irreprensible. Porque me avergüenza que tal vez me digan, cambie esto, porque es que usted en esto está muy mal. ¿Sí? No, uno mismo debe cambiar. Dice, marido de una sola mujer, eso se sabe. Imagínese pues usted cómo va a evangelizar acerca de la infidelidad, y usted con mujer y moza, vida sabrosa, o las mujeres. ¿Cómo va usted a enseñar de la fidelidad y de la pureza a mujeres o a hombres si usted es infiel? ¿Sí? ¿Qué más dice? Sobrio, que es lo contrario de ebrio. Don ebrio. No, sobrio. Y sobrio es en todo sentido, ¿sí? No solamente el licor. En esto entra también todo lo que son vicios. Sobrio. Prudente. Imagine usted llegar a un hospital y el hermanito o la hermanita ahí moribundo, y usted llega, ay, Dios mío, Dios, que no, usted está en el mero esqueleto. Uy, qué tan prudente. No, sea prudente, porque hay gente que es muy imprudente. No, hay que ser prudente. Decoroso, o sea, amable, ¿cierto? No déspota, amable. Hospedador. Ay, qué pereza, no, yo padre dormía, no. Hay que ser hospedador. Apto para enseñar. Y cuando habla de apto para enseñar, no solamente habla de la parte intelectual, de lo que usted pueda saber intelectualmente, sino también de qué, del testimonio. Lo que les decía ahorita, si yo voy a enseñar algo, pues por lo menos tengo que mostrar que yo lo aplico en mi vida, porque si no va a ser muy difícil que alguien me crea. Bueno, no dado al vino, no pendenciero. ¿Qué será pendenciero? No peleón. Ay, es que yo soy cristiano, pero este machete no. Este machete no ha sido bautizado. Imagínense uno como cristiano y por ahí agarrado a las trompadas con otro. No, eso no se puede. Dice, no codicioso de ganancias deshonestas. Le prestó 100 por 200. No. Apacible. Bueno, amable, apacible. O sea, que sea una persona pacificadora. No avaro. ¿Qué es avaro? Ay, yo no sé. A mí me olvidó. Hacemos el pedacito. No. Uno tiene que ser dadivoso. Usted no puede ser pegado a lo material si quiere llevar un ministerio fuerte. Cuando vaya a visitar, lleve pancito. Al menos llegar a una casa de visita y mano vacía. Y por allá escuchando las ollas, a ver qué hay por ahí, hermanita. No. O sea, tiene que ser dadivoso. Dice que gobierne bien su casa, porque es que la casa, hermanos, la esposa, los hijos, es el principal ministerio que tenemos los varones, especialmente, pero también las mujeres. ¿Sí? Porque si nosotros no podemos, dice la palabra, gobernar bien nuestro hogar, tener en sujeción a nuestros hijos con toda honestidad, no podemos gobernar la iglesia del Señor. No podemos tener un ministerio fuerte, ¿sí? En la evangelización principalmente. No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Un neófito es un inexperto. No puede ser alguien que recién se convirtió, se sabe 2 versículos y ya cree que entonces ya. No, porque déjeme decirles que lo va a coger el diablo y con la misma Biblia lo va a cachetear. Tiene que ser una persona ya madura, experta, que sepa la doctrina, todo lo demás, ¿sí?
También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Los de afuera también tienen que decir, uy, ese señor Andrés, tan especial, o ese hermano Brian, o la hermana Neji, qué mujer tan seria, se puede hacer negocios, no me tumba. Imagínense uno que los de afuera, uy, no, pero es que usted no lo conoce, no le preste plata. Ese va a la iglesia. Ay, déjeme decirle que está muy mal. Y así ha pasado. Hay gente que aquí es uno, y por fuera, usted, venga, ese señor, ¿usted es amigo? Sí. ¿Y que él va a la iglesia? Sí. Ay, pero déjeme decirle que ese, ay, ¿cómo así? Hágame el exorcismo. Imagínense qué mal. Entonces los de afuera hablan mal, no se puede tampoco. Tienen que hablar, ¿qué? Tener un buen testimonio, los de afuera también, no solamente los de adentro, ¿sí? Y por último, hermanos, tenemos que hacer uso del método. La vez pasada el hermano habló de los métodos de evangelización, pero el método que es infalible, por excelencia, para usted poder convertir las almas, se llama Biblia, la palabra de Dios. ¿Qué dice segunda de Timoteo? Vamos allá, segunda de Timoteo 3:16, y otro que busque segunda de Pedro 1:19. Segunda de Pedro 3:16. Segunda de Pedro 1:19 al 21. Segunda de Timoteo 3:16. Léalo, hermano, por favor. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Bien, ¿y quién tiene el otro? Segunda de Pedro. Debido a esa experiencia, ahora confiamos aún más en el mensaje que proclamaron los profetas. Ustedes deben prestar mucha atención a lo que ellos escribieron, porque sus palabras son como una lámpara que brilla en un lugar oscuro hasta que el día amanezca y Cristo, la estrella de la mañana, brille en el corazón de ustedes. Sobre todo, tienen que entender que ninguna profecía de la Escritura jamás surgió de la comprensión personal de los profetas, ni por iniciativa humana. Al contrario, fue el Espíritu Santo quien impulsó a los profetas y ellos hablaron de parte de Dios. Amén. Muchas gracias. Entonces, dos cosas bien especiales acá. El único libro que tiene espíritu, que tiene vida, es la palabra de Dios. Porque lo que tenemos aquí escrito, dice, no fue inspiración o voluntad humana. Ninguno de los escritores de la Biblia escribieron esto por su cuenta, sino que ellos, siendo inspirados por el Espíritu Santo de Dios, escribieron todo lo que hay acá. Quiere decir que lo que tenemos acá, que conocemos como Biblia, es inspiración del Espíritu Santo de Dios. Aquí está la voluntad del Padre. Tenemos el arma más poderosa para convencer las almas. Yo sé que muchos pueden tener buenos métodos, ¿sí? Pero hermanos, déjenme decirles que no hay otra manera que las personas adquieran fe, sino es a través del oír ¿qué? La palabra de Dios. Lo único que produce fe en los hombres, en los muertos vivientes, se llama palabra de Dios. Es lo único que produce fe. Pueden haber muchos métodos, pero lo único que va a producir fe se llama palabra de Dios. Y ahí en 2 Timoteo 3:16 dice que la palabra de Dios es que útil para muchas cosas.
para instruir, para redarguir, para exhortar, para animar. Entonces, tenemos el libro más completo, hermanos. La Biblia es considerada el libro de los libros por excelencia. En la palabra de Dios encontramos ciencia, encontramos arqueología, historia, filosofía, encontramos matemáticas, astrología, lo que usted quiera, psicología, todo está aquí. Porque en la palabra de Dios está el inicio de la historia de la humanidad, todo lo que ha pasado hasta hoy y el futuro. Todo está aquí, hermanos. Entonces pidámosle a Dios sabiduría, pidámosle a Dios inteligencia para entender sus misterios. Y créanlo, hermanos, que Dios no se equivoca. Dios no se equivoca en cómo se deben criar a los hijos, por decir algo. Yo sé que la ciencia o la psicología moderna dice que a los niños no se les puede pegar. ¿Por qué? Porque se traumatizan. Eso dice la psicología moderna. No se les puede tocar. Pero ¿será que es que el hombre tiene la razón y Dios se equivocó cuando dijo que le diera unos 3 huetazos, que de 2 o 3 huetazos no se va a morir? Para que le dé descanso a su alma y no lo avergüence. Es mejor corregir al niño y no castigar al hombre. Dios no se equivoca, pero a muchos les duele darle 2 o 3 nalgadas a un niño bien mal criado. Bueno, y si hay que hacerlo porque es la manera que Dios muestra que hay que hacerlo. Y es por eso que hoy en día, lastimosamente, la juventud, yo he visto niños de 3, 4 añitos y cascándole a la mamá porque no le dan un bombón, dándole en la cara, oiga, y no hacen nada. Ay, no, porque se traumatiza. No, el que se va a traumatizar es usted si no le va dando nalgada, no es que lo va a dejar sin cara. Y espere que crezca, que ya no va a ser una cachetada. Hace poquito, creo que fue por las brisas, 2 muchachos jóvenes, malandros, les dieron a casa por cárcel. Y como la mamá no les daba pa'l vicio, entre los 2 la mataron a golpes. Ay, qué pesar de esa señora, qué pesar. Seguramente le dolió cascarle cuando estaban muchachos. Y ahí están los resultados. Crió puras hienas en la casa. Entonces, hermanos, la palabra de Dios no se equivoca, créanlo. Y aquí tenemos todo. ¿Cómo funciona un matrimonio? ¿Usted quiere saber cómo funciona? Aquí está. ¿Usted quiere saber cómo puede ser bendecido por Dios usted como hijo o como hija? Aquí está. ¿Quiere saber usted cómo debe tratar a sus hijos? Aquí está. Hijos, ¿ustedes quieren saber cómo deben de ser con sus padres? Aquí está. Porque cuando todo lo que hay en el mundo se aparta de este libro que es sagrado, de este libro que es espiritual, hermanos, no hay esperanza para la sociedad, no hay esperanza para la humanidad, porque este es el único libro que produce vida, así como la ha producido en nosotros, que estábamos muertos en delitos y pecados. Así que, hermanos, si queremos realmente llevar ministerios de evangelismo respaldados por el Espíritu Santo, hermanos, entonces busquemos ser aprobados por Dios, no por los hombres, porque Dios no mira las apariencias sino el corazón. Perfeccionémonos en cumplir con esa madurez espiritual, con esos requisitos que Dios nos exige, y dejemos de lado nuestra inteligencia y sabiduría y démosle lugar a la inteligencia y a la sabiduría que viene del Padre de las luces, de nuestro Dios. Amén. Amén. Así que, hermanos, Dios les bendiga, muchas gracias por su atención, y este era el mensaje que quería compartir.
levanto mis manos, aunque no tenga fuerza, levanto mis manos, aunque tenga mil problemas, cuando